Hello, Harry. Y Pepe Padilla. A sus órdenes. Dice que se quiere cambiar el nombre, que quiere ser Joe Menéndez. JP. Quiere ser JP. JP es más comercial. Es que sabes que a lo mejor el Joe Menéndez te pueden confundir con los hermanos Menéndez, sí, esos Ricky psicópatas. Menéndez. Que era Ricky y qué más, ¿cómo se llamaba el hermano? No me acuerdo cuál Pues era eran otro hermano, cubanos. Pero psicópatas. Cubanos o Psicópatas, bueno, igual podrían ser de la familia, ¿no? Psicópatas, qué bueno Sí, que lo ponle mencionas. tantito. Hay un tema que ahorita está muy trendy, está en memes, en comentarios, en series, documentales. Jeffrey Dahmer. Vamos a hablar de este asesino estadounidense que ahí entre 1978 y 1991 tuvo 17 víctimas. Sí. Fueron 17 hombres a los que asesinó. Y bueno, ahorita, ¿ya vieron la serie? Sí, yo ya me la aventé. Yo estoy empezando, pero cambiando un poquito, dicen que es el disfraz más fácil de Halloween. Yo ya compré mi peluquita güera y mis lentes y ya estamos, ¿no? ¿Qué apuestan que va a ser muy socorrido este próximo Halloween? Yo también ando buscando mi trajecito de naranja del reclusorio, ni que no se sometieran a lo que él decía. Y eso era lo que lo llevaba y es lo que hace bien diferente a este asesino contra otros. O sea, ni siquiera es que lo disfrutara, o sea, no le daba un calificativo, estaba bien interesante. De hecho, su primer homicidio fue accidental. Él no quería asesinar. Llegar para la casa, ¿no? ya solo. Y encuentra a alguien que le está pidiendo ride para ir a un concierto de estos tipo Woodstock o así. Okay. No tenía una infancia normal. Entonces ya cuando no quería que se fuera y el otro, no, sí, tú ya nomás me estás engañando y no me vas a llevar nunca a donde voy y no te vayas. Y le da un golpe con una pesa, una mancuerna. Y bueno, ya no estés jugando. Vamos a seguirle. Y está muerto. Fue su primer, su primer homicidio, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Es curioso, tú que lo comentas, porque en apariencia un niño retraído con una mamá y un papá, la mamá y el papá empiezan a pelear y un día deciden divorciarse, pero él ya es un adolescente y la mamá se va con el hermano chiquito, lo deja, quiero como hacer un resumen. Sí. El papá al parecer ya tenía una novia, según lo que entienden, pero el papá lo quería muchísimo y la mamá no era una persona muy normal porque ¿qué no se fue de la casa porque persiguían ovnis en una comuna? Entonces, imagínate el chavo cuando comete su primer homicidio. El entorno, ¿no? Es porque llevaba muchos meses viviendo solo. El papá cuando regresa y se da cuenta de que el niño estaba solo, obviamente tenía una gran preocupación, pero lo peor es que empieza a ver malas calificaciones y es cuando el papá todo el tiempo trata de meterlo a otra escuela. Incluso se va a la mili, ¿no? Se va al ejército, le empieza a ir bien ahí, que se va a hacer doctor y cosas así. Hacía de las suyas también ahí en el ejército. Le sirvió mucho sus estudios. Pues imagínate, puro varón, ¿no? Sí, no, hombre, ahora sí. Y ahí fue donde descubrió en el ejército la sustancia con la que adormecía a sus víctimas. Tenía conocimientos básicos de medicina. Exactamente, como que eso fue lo único que le sirvió. Él dijo, yo aquí y lo voy a aplicar esto, en que era un medicamento pueda. Controlado. Pero también lo dan de baja del ejército. El papá, como buen papá de esos tiempos, que no eran muy presentes ni nada, pues sí se preocupaba y se angustiaba, pero pues nomás lo regañaba y le decía, ¿cómo? Qué vergüenza. Y te vas a ir a casa de tu abuela y te consigues un trabajo. Eso es lo más increíble, lo mandó a la casa de la abuela. Lo mandó a casa. ¿Tú crees que si quieres disciplinar a un niño, lo peor que debes hacer en el mundo es mandarlo a casa de un abuelo? Y más si es aquí como el señor Padilla. Imagínate, consecuentarlos todo el tiempo. O si hubiera sido un papá fifí, le diría, si no te meto a escuela de gobierno. ¿No? Ay, bueno, digo. Ay, nos vamos a meter en problemas. ¿No era muy setentero, ochentero esa amenaza? Sí, bueno, sí. Yo conozco a mí me la cumplieron, A mí sí me la cumplieron. Hay una cosa, Pepe, impresionante, que lo que él quería hacer no era matarlos, era hacerlos zombies. Bueno, tenía un problema desde mi punto de vista, muy de mujer. Él tenía un grave problema. Conocía a alguien y quería que no se fuera, quería que se quedara. Entonces, ahí es donde entra la parte enferma. Pero ¿cómo los quería volver zombies? ¿Les hacía una lobotomía? No quería que tuvieran voluntad. Ajá. O sea, que no se fueran, pero que además para eso, no le pidieran para que se nada. Quedaran. Ajá. O sea, nada. No le gustaba que le pidan ni que haz esto, ni que dame un besito, nada. O sea, sometidos. Los quedan totalmente sometidos. Entonces era impresionante. Se ven las escenas que, ¿qué quieres? ¿Una coca o una cerveza? Entonces agarraba sus pastillitas, las machacaba y las ponía en la bebida.
Y porque no tenía la capacidad de tener una relación con ninguno de ellos si no era drogados. Exacto. Fíjate aparte, ¿no? Ajá. Drogados y bien chistosos los ponía y luego ya los drogaba y los ponía a ver una del Exorcista 2. Le encantaba Le el encantaba Exorcista. y una Sí, ese célula era ya su- especial lo ponía. Yo pensé que el canal del Congreso, ¿no? Dice, órale, para que te vuelvas así. Ahí sí te duermes. Messi, te dejas así. Ondas medio bien tarolas, raras. Entonces él hacía experimentos con ellos. Les taladraba la cabeza así en crudo. Sí, o sea, de... Y les inyectaba ácido muriático, algo así, para No. que el cerebro ya nomás quedaran a Sí, su o sea, servicio. vegetalones. Entonces, eso fue evolucionando. O sea, primero, como que, ay, qué bonita cara, cortaba la cabeza y guardaba la cara. Pero luego. Por piezas, así. Sí, Oye, sí, ¿qué tal guardaba cuando se determinadas queda, piezas. cuando primero empieza con maniquíes? En sus cuando todavía no, bueno, después Hace de un super plan, va a Sears, creo. y se roba. A Sears. O sea, se entrena con... Primero, le gustaba un maniquí, le gustó muchísimo el torso. Él se fijaba mucho en el torso de los hombres. Entonces hace todo un plan para que él trabajaba, si no me equivoco, como que vendiendo roles de canela o algo así. Y chocolate. Y chocolate. En una chocolatería Ajá. también. Entonces se hace amigo de los guardias, hace todo un plan, se hace amigo de los guardias y empieza a medir los tiempos de Entradas, salidas. hasta que llega y él se mete al baño, ahí se queda, cierran todo y él va para robarse un maniquí, Para dormir con para él. dormir con él. Entonces, en la casa de la abuela. No, pues sí estaba medio... Y la abuela, imagínate, entra y hay alguien acostado ahí con él, levanta la sábana y era un maniquí así, o sea. Oye, Sí, ahora Harry sí que- Pepe, pero estamos hablando de que él estaba en los 21, 22 Sí. años. Sí, ella había regresado al ejército y todo. Pero realmente no era una persona, era todavía, yo siento, casi un niño. Ajá, sí. Cuando sí, empezó sí. a tener ese tipo de actividades. Comportamiento. Era, yo creo que nunca maduró intelectualmente. Pero la abuela no le dijo algo eso de que, bueno, ella pensaba que le gustaban tímidos. La abuela era una mujer muy, muy religiosa, entonces pues, le Muy. decía, tienes que ir a la iglesia. A la iglesia y demás. Sí, pero yo veo a mi nieto con un maniquí y le digo, pues, Bueno, pero la abuela no podía tampoco, es curioso, la abuela era muy paciente porque no la dejaba entrar al cuarto, por No la ejemplo. dejaba. Por eso no se daban cuenta. Bueno, pensó que era su olor, ¿no? Digo, yo estoy viejita, ¿no? Hay uno en particular que él ya lo tenía, ya No lo voy a había dudar. drogado. Ya lo había drogado, estaban ese en la está sala. bueno. Y la abuelita se despierta y va, ¿y qué tiene este muchacho? Está enfermo. Y que no, vete a tu Se le cuarto. pasaron las copas. No, dice. me voy a ir a mi cuarto, este muchacho está mal y aquí Tiene no algo. estoy. Hasta que se le pase. Y lo salvó, sin querer, lo Sí, salvó. Era impresionante. Hay un caso curioso, porque fue bien random, de dos hermanos. Pasen, que tú dirías Que por jamás van a probabilidades- pasar. Por probabilidades mínimas. Eran laosianos. O sea, de Laos. Ahí fue Laos. donde aprendí cuál es el gentilicio de Laos. Eran laosianos. Y De Laos de Moreno. así es. Hubo uno que pudo escapar, si no me equivoco, un primer hermano, pudo escapar y lo denunció Sus por papás, agresión sexual. porque Lo era menor de denunciaron. edad. Ok. Fue, y ahí es donde está todo el meollo de la historia. Era un tipo blanco, según los parámetros de Marcela, hasta bien parecido, con un bañito. Y Ya, una rasurada bañándolo y todo. cortándole un poquito el pelo y todo así. No Cortándole estaba las tan uñas. mal. Hasta el peinadito le gustó. Véanlo. No, la verdad es que sí, es lo que he escuchado, que es que se salvó por guapo, etcétera. Total que sí, Tristemente, no por guapo, pero por blanco sí. pues sí, o Todo sea, parece indicar. O sea, sí lo, le ayudó lo llevan la a Oye, entonces probablemente sí era acusado- menor de edad, ¿eh? Era menor de Sí, era edad. menor de edad. Lo acusaron de abuso a un menor y otros Exacto. 2 o 3 cargos más. Sí. Entonces él, pero el juez todavía dice, estaba ahí la familia y todo, el juez le dice, no, te veo que sí eres bueno. Te voy a dar oportunidad Pinta de de que buen No voy a muchacho. echar a perder no voy a tu echar vida. a perder tu vida. Nada más vas a ir, pero con derecho a trabajar. O sea, vas a estar en la cárcel, pero Sí, con pero derecho a salir a con- trabajar. Toda la mañana Vas trabajando y allá. duermes ahí. Imagínate tú qué Ajá. castigo. Ese era No, su pues, castigo. Y Oye. en una de esas, por una cuestión random, encuentra otro muchacho también Nunca se imaginó que es el hermano del que abusó. del que abusó. O sea, ok. Años después. Ajá. Años después se lo encuentra también en la calle. O sea, eso es lo más increíble. Se lo lleva, lo droga, es al que le Pero taladra no lo el cerebro. reconoció el hermano. No. O sea, Jeffrey Dahmer, primero a un hermano se le escapó y fue por el que estuvo preso. Y años después se encuentra al otro hermano. Que no sabe que es el Pero hermano. en el primer juicio, el hermano que lo agarra años después no Eso estuvo no se explica, involucrado. fíjate, como que era muy chico porque ahí tenía 14 No, era años. chico, era un niño. Sí, Era digo, un por niño. eso del tema de reconocerlo, ¿no? Sí. Como que no fue. La Y aquí es donde, si no la han visto, pónganle un poquito en pausa, vayan a verla y luego regresan para acá.
Ahí el desenlace, ese caso es particularmente difícil porque se escapa. Ya le había hecho la especie de lobotomía. Ya lo taladraron y le inyectó, parece que menos cantidad de ácido clorhídrico, ¿no? Era ácido muriático. Entonces se alcanza a salir desnudo y la gente lo ve en la calle y le hablan a la policía. Sí, algo está pasando, obvio. Porque había ido por cervezas. Entonces cuando llega ya está la policía ahí con él. Entonces, es que es mi novio, nomás que se le pasaron las copas. Güey, pero no trae toda la sangradera del... No se la vio, se le veía, o sea, que le hacía unas incisiones, o sea, micros. Lo acompañan al departamento, que dijeron, no, como que sí son novios, sí, es un pleito de novios. Ajá, adiós. ¿Tú crees? Tenía 14. Y la libra así. Y en su reporte los policías ponen, y nos fuimos a bañar para quitarnos así. Entonces, pero primero un juez, luego la policía. La policía, sí. Y esto es a lo que podríamos, una cosa en la que podríamos ahorita hacer, apuntar, y es, esta persona vivía también en un barrio de minorías, pues, como le dicen ahora. Pero se fue porque costaba menos dinero. Era el único hombre. Ahí se oye tan raro, ¿verdad? Esto de los colores, pero bueno. Era el único hombre anglosajón de todo el edificio que llamaba mucho la atención, para empezar. Pero lo más curioso es que él buscaba, salvo las dos primeras víctimas, él buscaba la de la comunidad afrodescendiente o inclusive latina. Pero ¿sabes qué? Tampoco, sí, pero también creo que era una cuestión de gusto, porque no era una cuestión racista, es decir, no los mataba por eso. Por eso, era... A él le gustaban y además era quien estaba en su entorno. Sí. Pero bueno, se te hace guapo él que sí estaba bien. No, yo no digo que estuviera guapo. pero a ver, compárenlo con el John Wayne Gacy o el payaso maldito. Ese sí, pero el otro, ¿te acuerdas? Un Ted Bundy ese era bien parecido, inteligente. Sí, no, pero Bundy sí era un genio. Ese sí era un genio. Ese sabía lo que hacía. Hay que cuidarse también de los genios. Se defendió solo, se escapó de la cárcel. Ahora, hay otro también que dicen que era muy guapo, un latino, el acosador nocturno de California. También tenía su club de fans y era creo que él sí era mexicano o también puertorriqueño. No, sí era mexicano. Sí era mexicano, ¿no? ¿No tenía también su encanto, el acosador nocturno? Oye, Ramírez. Lo que hablamos alguna vez, lo que dice de Ted Bundy, que incluso... El FBI, todo el rollo de perfiles y tal, es a raíz de lo que aporta Bundy, ¿no? Sí, con él empezaron los primeros perfiladores. Oye, y luego Ted Bundy se escapó ¿cuántas veces? ¿2 en sus narices? 2, pero hubo una que sí estuvo impresionante porque empezó a adelgazar y adelgazar, no comía y se salió por un cuadrito en el techo, o sea, del plafón. De plano cupo en los... O sea, ¿cómo se salió por el techo? Oye, yo quiero poner un punto, otro punto sobre la mesa. ¿Por qué aparentemente hay tantos asesinos seriales en Estados Unidos? ¿Y por qué no se oye que los hay? Pero, por ejemplo, aquí en México, un asesino serial. Sí ha habido, ¿no? Hubo el caníbal de la Roma. Acaba de haber ahorita uno de Iztapalapa, era, creo. Del que te salvaste, imagínate si estuviera ahorita la Mataviejitas. No. Qué bueno que fue. Oye, nosotros el que mataba indigentes en Guadalajara. No es jovenazo. Ay, ¿a poco hubo? Había un mata indigentes en Guadalajara. Mi abuelo decía que ya salía muy elegante porque no lo fuera tan confundir. No, bueno, pero lo bueno es que ya el de Mataviejitas que ya se murió. La Mataviejitas está en la cárcel. Sí. Bueno, entonces me salvo. Sí, no, el mochaorejas. El mochaorejas. Sí, no es que solo en México hay mataviejitas, mochaorejas. Hubo en México el caníbal de la Guerrero o algo así. En los 80, 90, que sí. ¿Ese es el que supuestamente vendía pozole o algo así? Algo así. Es una señora que mató a su esposo y le hacía pozole. No es cierto. Sí, la pozolera. Pero ese ya no es asesino serial, porque nomás fue una persona. No, y el caníbal sí era un asesino serial. Goyo... Había un Goyo, creo que más bien ese era Goyo. La de Goyo. Pero tal vez es un tema de difusión, como tú dices. O sea, los casos de Bond y tal, los ves en Netflix. Sí. Los de México los ves en lo que la gente cuenta, ¿no? En este caso, fíjate, fue también muy random cómo lo atraparon. Aquí lo interesante es que tampoco, si bien es cierto, tienen esa cuestión de difusión, tienen también la cuestión tecnológica, pero tampoco son infalibles, esto, el otro. De él vincularon muchos casos hasta que lo agarraron y él lo dijo. O sea, tampoco los habían vinculado. Por eso porque es en la misma época de John Wayne Gacy, sí, ¿verdad? Fue bien interesante. No coincidieron, de hecho ya estaba en la cárcel, porque acuérdate que él estuvo 14 años en la cárcel, Gacy.
hasta que lo Se fue al... hasta que lo ejecutaron. Ajá, estuvo en el, ¿cómo le llaman? En el pabellón de la muerte. En el pabellón de la muerte. Y cosa que a Dahmer no le tocó, mira, también. A Dahmer no le tocó porque no había pena de muerte en Milwaukee. Ajá. En el estado. En Milwaukee es en Wisconsin. Entonces, pasa que él se va a ese lugar por barato, porque tenía un trabajo ahí mezclando chocolate o algo así. Se va por barato, pero luego se da cuenta. Yo quiero un trabajo de esos, imagínate, nada más estar así, porque literalmente no, era repetitivo, nada más. Era estar poniendo ahí el azúcar y el cacao y estarle dando vueltas con sus audífonos, y esa era su chamba. Y entonces en la noche se iba al bar gay. Me regreso un poquito, cómo él fue haciéndose muy hábil para eso. Mata primero por equivocación y lo pone en unas bolsas de basura y lo pone atrás de su carro, va tomando cerveza y va haciendo, y lo para la policía porque va haciendo... Y la cajuela... No, llena. En el asiento de atrás. O sea, ni cajuela. Entonces van y los policías le pasa exactamente lo mismo con el juez. ¿Qué pasó? No, pues es que mis papás se acaban de divorciar y yo me tomé unas cervezas y quise salir a tirar la basura. Ay, muchacho, alumbraban, pero veían bolsas de basura. Dijeron, sí, pues ya, regrésate a tu casa. Ya más dijeron, un güero en vecindario oscuro, hay que escoltarlo. Tiene razón, pobre, ¿no? Porque no hay que olvidar, por ejemplo, el caso de un niño como de 14 años, bueno, que ha de haber muchos, pero uno que se le dio mucha difusión era unos 10 años, el niño que trae el hood, que usan estas sudaderas, y trae la capucha y trae los Walkman, trae los audífonos, va caminando por un barrio aparentemente no apto, que se me hace una tontería para personas afrodescendientes. No le disparan, ¿no? Y pues es que terminan matándolo simplemente porque el niño no los escuchó. Entonces resulta que este hombre, al igual que Bundy, porque si no me equivoco, a Bundy también una vez lo pararon, y también por poquito, y así lo agarraron también en una ya no salió, pero también curiosamente estamos hablando de cómo la idiosincrasia, la raza, el sistema favorece el estereotipo de que todas las minorías, que ya no son minorías, tienen que ser violentas y sospechosas. Con el cadáver ahí le dijeron, regrésate a tu casa y pues ojalá que todo esté bien en tu casa y adiós. Entonces me regreso, me adelanto otra vez donde estaba ahí en ese barrio. Se empieza a dar cuenta de que nadie extrañaba a los homosexuales afrodescendientes, que además a él le gustaban. Hombre, pues de aquí soy. Y ya en el reportaje real pasan amigos donde dicen, es que cada semana veías gente diferente y otros ya no los volvías a ver. No pasaba nada. Estaba lo del VIH, se iban a otros estados, como que entonces era el lugar ideal. O sea, la rotación era tan normal que se prestaba. Ahora eran puros jovencitos, jovencitos. Eran puros jóvenes. Creo que ninguno era de más de 30. Sí, no, de sus víctimas nadie. Nadie. Tenía de 14, de 21. Hubo un caso también de un sordomudo que aparentemente se enamoraron. Sí se enamoró de él, le dio más chancita, o sea, con él. Oye, sí se enamoró a él, no lo mató el mismo día. En la primera cita. Le dio chance como 3 días, pero bueno. Y entonces se me mezclan un poco las imágenes, pero el día que fueron a llevar a ver si era cierto lo que eran novios, el cadáver de él estaba en la cama. O sea, los policías nomás, no se metieron. Por encimita y no se dieron cuenta. Ahí hubieran, por lo menos creo que 6 muertes más. O sea, que tuvieron cualquier cantidad de oportunidad de echarle La vecina les decía, huele muy mal, pasa algo raro. Iba y se quejaba con el ¿cómo se le puede llamar? Administrador. Hubo un momento en el que el administrador, de hecho, lo corre, ¿verdad? Oye, pero habría que recapitular y desde que tengo memoria, desde Jack el Destripador hasta pues, ¿cuándo ha habido todos blancos? Es que ese pero fíjate que es el que explotan. El típico... No sé. El típico asesino serial en Estados Unidos es el blanco promedio confiable. Ese es el prototipo. Ahora que lo mencionas, quisiera ver los de las carreteras, etcétera, se ganan tu confianza y generalmente la víctima les tiene confianza. Ser esa impunidad que ellos saben que tienen como tal. Y hombres. Y sí hay mujeres, pero son mínimas las mujeres. Y las pocas mujeres que han habido, también blancas las que recuerdo. Tienes las asesinas. Razón. Nunca había caído en la cuenta. Un día podríamos hacer así son viudas negras, pero blancas. Ajá, pero blanca al fin, ¿no? Entonces, fíjate pareciera, que no había caído en cuenta, De verdad, porque habiendo tantos, si nos remontamos al BTK, el de la carita feliz, ¿quién el Zodiaco. Charles Manson, o sea... Pero, Charles Manson nunca se ensució las manos. No,
Él era el ideólogo. Pero la comuna estaba conformada de puros... Y ellos, ellos matarían unos... Tampoco no fueron tantos. No fueron tantos, pero fueron bien mediáticos. Pues oye, nada más la esposa de Roman Polanski. Definitivamente, si empezamos a rascarle, vamos a empezar a encontrar este tipo de casos de asesinos seriales en todos los países, en muchos países, pero siempre terminamos viendo las películas, los libros de los casos norteamericanos. No sé si será por la cercanía a México. Y están muy bien documentados. O sea, muy bien documentados. En Estados Unidos, fíjate, es curioso, casi todas nuestras referencias en cuanto a abogados, o sea, aquí en México hay gente que sigue creyendo que aquí tenemos jurado. Que hay un jurado y que podemos decir, objeción, su señoría. Ni con los juicios orales. Estados Unidos, que hemos visto muchas películas, ¿verdad? Sí, o sea, nada que ver. Estados Unidos tiene el 25% de la población mundial, pero tiene el 75% de los abogados en el mundo. ¿De verdad? Sí. Es impresionante. Todo lo resuelves con juicios, con abogados, con... Si tienes que ir a corte porque te cruzaste un alto. Entonces es un país de leyes. Entonces... Todos sus casos están muy bien documentados, todos sus casos están... Entonces eso lo lleva a la realidad del cine y bueno, pues imagínate, magnicidios, homicidios, robos, lo que tú quieras lo tienen documentado perfectamente. Exacto. Oigan, y pues aprovechando, me aviento el anuncio para la gente que le gusta toda esta como saga de las cintas ocultas porque está el de John Gacy, está el de Dahmer, pero está el de Marilyn Monroe. Bueno, el supuesto asesinato de Marilyn Monroe. Y así puedes encontrar las cintas ocultas de algunos célebres o menos célebres casos de asesinatos, complots y demás. Entonces, sí, pero como dice Harry, todo está documentado. ¿No? O sea, que poco hemos visto de todo. Tienen cintas, tienen todo. O sea, pero ¿sabes lo que me sorprende? El acceso de los productores a todo ese material por cuestiones a lo mejor equivalentes a transparencia aquí. Es bien complicado. Ya hay en México algunos documentales que están empezando a hacer de casos reales, uno que se llama Se presume inocente, me parece, que está empezando a ver eso, pero vamos atrasados, bueno, o sea, pues, medio siglo. Tú dirás que un poquito atrasado, ve el caso Polet, ¿no? Tú dirás que tan atrasados que en un cuarto así. Pero ese da para una película. Todo el CSI de... Bueno, ¿ya hicieron la película? ¿Está en Netflix? No, ¿Hicieron una serie en Netflix? Hay una... Creo que sí, ¿eh? Yo la vi, yo la vi en Netflix, pero la hicieron serie, la del caso Polet, no se llama Polet la niña, le cambiaron el nombre, tiene manera de farsa 2-3. No está en una cama, está en un sillón. No se llaman los políticos involucrados, tienen otro apellido. Sí, pero es tal cual, estructura. Pero empiezas a decir, ay, ese como que se parece a uno que le decían Peña Nieto, ay. Ese pero ves eso y dices... Sí, es... ¿Qué pensarán el FBI cuando ven eso? Mejor no hay que sacarlo. Van a decir, oye, ¿en serio? Es complicado, pero al mismo tiempo apasionante y luego a mí me preguntan que por qué me gustan tanto esos casos. Le digo, me gusta ver la naturaleza humana de algunas personas de llegar a la verdad. Y también cómo los humanos somos tan complejos en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Yo no era, y de verdad era hasta medio sacatón, como que es un tema que a mí no me gustaba, pero Netflix me ha hecho fan. Bueno, lo que pasa es que ves... Por lo menos verlas, ¿no? Ahora, cualquiera diría, como tipo investigación de ovnis, ¿no? Cualquiera te diría qué tanto es verdad y qué tanto es mentira. No, pero te das cuenta que ahora sí la verdad supera la ficción. O sea, ves esos tipos y dices, pues Hannibal Lecter, pues ahí se dan su tiro, ¿no? O sea, no creo que haya mucha... Y no dijimos que se los empezó a comer después. Historia, pero pero ves esto y dices, esto de que si el taladro, o sea, está peor que lo de... En este caso estuvo muy bien porque está la serie y está el documental. Está en algunos casos supera... Hay algunas ahí pero vale la pena ver los dos, ¿no? Sí, vale la pena ver los dos. Porque no coinciden algunas cosas, ¿no? Lo que sí es un hecho es que la persona que defendió a Dahmer fue una mujer. Fue una mujer que acabó encariñándose con él. Es lo que te digo. No, tenía su encanto, y el juez también. Sí, pues ya había sido fiscales, policías, pues todos se la perdonaban, ¿no? Y bueno, ya como spoiler final, pues que es histórico, pues, ¿no? Pero lo asesinan en la cárcel, ahí en un acto de pues entre de redención y de odio de uno de los aquí de perdido no le disimularon. ¿Qué tal con Epstein? Sí, claro. Bueno, él supuestamente él se suicidó. Sí. Que ese es un caso que también debemos hablar después. Ese es muy interesante. Epstein y Weinstein. Todos los escándalos, Louis C.K. O sea,
De verdad tenemos un chorro que platicar. Un montón que platicar. Pues bueno, pues creo que con esto cerramos esta situación de Dahmer. Esperemos que no se repitan y si no, pues ya estaremos viendo las series ahí de los asesinos seriales. Muchas gracias, Marcela Gutiérrez. El señor Joe Menéndez. Ah, no, ¿verdad? No, Pepito, el de los cuentos. JP. Y este fue Dahmer, y en el siguiente de Alfredo Adahmer. Podemos hacer algo. Creo que podemos hacer algo al respecto. También es medio güerito y así. Sí, Adahmer. También puede tener el beneficio de la duda. Exacto. Pues gracias, muy entretenido como siempre. Y bueno, pues no se pierdan Los Niños X a través de nuestro canal de YouTube, Los Niños X. Síganos en todas las redes, estamos así como Los Niños X, en Facebook, en Instagram, y ahí los esperamos. Y cuídense de los güeros. Bye. Chao. Tininini, tininini, tininini.